Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Hyundai Tucson. Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, será colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Asimismo, con la ayuda del manual podremos comprobar que todas las piezas que tenemos son las necesarias para su correcto montaje. En este caso, vamos a hacer el montaje con una bola desmontable horizontal. Tal y como nos marca el manual, en este vehículo será necesario desmontar el paragolpes, pases de rueda y unos plásticos de la zona inferior. Os muestro cómo. Comenzaremos quitando los 3 tornillos del pase de ruedas. Con la ayuda del sacagrapas tiraremos un poquitín y iremos sacando todas las grapas de presión que lleva en el lateral. Asimismo, aquí en esta parte de aquí lleva otra grapa, la cual tendremos que sacar para liberar con facilidad el paragolpes. Para evitar desmontar toda la moldura, cuando lo abrimos por aquí, le pongo un taquito para evitar tener que desmontarlo. De esta forma se nos queda liberado del paragolpes. Vamos a repetir la operación en el otro lado. Para desmontar este paragolpes será necesario quitar los plásticos que lleva en la zona inferior. Este, al ser diésel, lleva el depósito de AdBlue y no lleva esta pieza plástica en el lado de la izquierda. También tendremos que quitar los 2 tornillos que lleva en la parte interior que sujetan el refuerzo. Una vez hemos quitado las grapas, quitaremos la pieza tirando un poquitín. Como os comentaba, tenemos que quitar los 2 tornillos que nos sujetan el refuerzo del paragolpes. Si no lo quitamos, el paragolpes es imposible de sacarlo. Para desmontar los pilotos, quitaremos los 2 tornillos que llevan según abrimos el portón. Una vez desmontados los 2 tornillos, tendremos que sacar el piloto. Aunque le demos, ya veis que no se mueve nada, con la ayuda de una espátula y con mucho cuidado vamos a empujar de la esquina. Una vez desmontado el piloto, como vemos, tenemos las 2 grapas que sujetan el paragolpes. Y ahora repetimos la operación en el lado de la derecha. Una vez que hemos soltado todo, tendremos que coger y ir sacando el paragolpes de su registro. Terminamos de sacarlo de la zona central. Os recuerdo que va a salir el paragolpes con el refuerzo. Una vez que lo tenemos aquí, tendremos que desenchufar el paragolpes. Dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Ya hemos terminado con todas las operaciones necesarias para empezar con el montaje del enganche. Empezaremos montando lo que sería el cuerpo central del enganche, teniendo en cuenta que tiene que entrar en este lado de la derecha, que entra bastante justo por el poco espacio que tenemos. Introduciremos primero la pieza de la derecha, apuntaremos el tornillo de la parte que va a la barra central y ahora iremos apuntando primero uno y después el otro tornillo que va en el larguero.
Introduciremos la pieza. A continuación le ponemos el tornillo. También el grueso, que tiene que ir aquí en el lateral. Moveremos, si no entra la primera, moveremos un poquitín el enganche, ya que lo tenemos que posicionar de tal forma que se nos queden los agujeros vistos. Pondremos primero un tornillo y a continuación el otro. Una vez aproximados los tornillos, les daremos el apriete con la ayuda de la dinamométrica, en este caso al ser de 12, irán a 87 Nm. Y antes de montar el paragolpes será necesario quitar el refuerzo interior. Para ello tendremos que primero desenchufar la antena de recepción de la llave y ahora la aflojaremos. También tendremos que quitar las grapas que sujetan la zona de la barra de refuerzo. Quitaremos las grapas que sujetan el refuerzo, una en este lado, otra en este otro, y las 3 grapas que os comentaba de la parte inferior. Ahora vamos a reubicar la antena que os comentaba anteriormente. Para ello vamos a utilizar el tornillo que tenemos aquí, lo quitaremos y lo ponemos en su lugar. Antes de montar el paragolpes, introduciremos al interior del vehículo la instalación eléctrica. En este vehículo disponemos de 2 tipos de instalaciones. Una que iría conectada al conector original de preinstalación de remolque y otra sería el kit universal. En ambos casos tendremos que destapizar el interior del vehículo para poder acceder al cableado. En este caso vamos a montar un kit universal. Para poder acceder al lateral tendremos que quitar tanto bandeja como parte inferior y entrada de maletero. Para desmontar la moldura interior, quitaremos las 2 grapas que tenemos a ambos lados. Y ahora, con la ayuda del sacagrapas, quitaremos las grapas que lo sujetan por la parte inferior. Para desmontar el lateral, tendremos que aflojar los 2 tornillos que vemos aquí. Una vez quitados los tornillos, tiraremos con cuidado y accionando el tirador de los asientos para salvarlo y ya nos quedará libre. Una vez que quitamos el tapizado, tendremos acceso al cableado del vehículo. Si nos fijamos en esta zona de aquí, tenemos un conector, el cual va un poquitín encintado y no lo tenemos a primera vista, pero si lo movemos un poco veremos que tiene todas las conexiones para los positivos y la preinstalación de remolque. Ya tenemos destapizado para poder acceder al interior del vehículo. Ahora vamos a aprovechar el orificio que ya tenemos con una goma en esta parte de aquí para meter el cableado al interior. Lo introduciremos por aquí, teniendo en cuenta que tiene que ir hacia abajo, ya que el orificio de salida se encuentra un poquitín más abajo que este que veis de entrada. Con la goma incluida en el kit, la pondremos para que se nos quede bien sellado. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado
Dejaremos cable suficiente para su correcta colocación sobre la base de enchufe. Ya tenemos introducido el cableado hasta el interior del vehículo y aquí vemos tanto el positivo directo como el positivo de contactos, ambos son opcionales y podemos comprarlos en nuestra página web. Para conectar el resto de la instalación tendremos que tener en cuenta el poner las masas lo más directas posible a esa carrocería y las señales las cogeremos a los pilotos. En este vehículo tenemos la peculiaridad de disponer el positivo directo para la alimentación de la centralita. Este es el conector de la preinstalación de origen. Aprovecharemos y evitaremos de esa forma el tener que pasar el positivo hasta la parte delantera. Para hacer el conexionado de las señales de luces tenemos la ventaja de disponer el cableado que va hacia la parte inferior, que va al paragolpes, el intermitente izquierdo, intermitente derecho, antiniebla y marcha atrás, y en el cableado que va al piloto lateral, el freno y la posición. Hora de sujetar la centralita. Para ello disponemos de dos opciones, o bien mediante la anilla que tenemos en la parte superior, o como vamos a hacer ahora, que es con la ayuda del adhesivo que viene integrado en el kit, lo pondremos sujeto al vehículo. En este caso lo voy a poner por detrás. Las masas las vamos a colocar al tornillo que lleva de serie. En este caso necesitaremos una tuerca de 6. Antes de empezar con el conexionado de los cables, yo lo que hago es distribuirlo de tal forma que nos queden correctamente colocados. En este caso, las dos posiciones y el freno los llevaremos hacia la parte superior y el resto de señales lo llevaremos hacia la parte inferior. También tenemos que tener en cuenta que el cable de positivo lo dejaremos aquí. Como veis, ya he dejado todos los cables de la forma más ordenada posible, dejando el cable justo cerca de donde va el conexionado. En el piloto izquierdo vamos a conectar tanto el freno como la posición izquierda y la posición derecha. De esa forma evitaremos destapizar el lateral derecho, ¿vale? El cable de freno, que es el rojo, lo conectaremos con el verde rojo que vemos aquí. Ahora conectaremos el negro sobre el marrón, para así conectarlos al cable de posición único que tenemos en el vehículo. Conectaremos el verde negro con el negro, que son las señales de posición. En la parte trasera izquierda, justamente en el mazo de cables que sale hacia el conector del paragolpes, tendremos las señales, como os comentaba, de intermitencia izquierda, derecha, antiniebla y marcha atrás. En este caso, el intermitente izquierdo es el cable gris. Intermitente derecho es el cable blanco con una línea negra. Dejaremos el cableado, como siempre, en escala para que no nos molesten a la hora de encintarlo. El antiniebla es el cable naranja. Y el último, el cable de la marcha atrás. Con la ayuda de un Faston conectaremos a la clavija original del vehículo. Encintaremos para que no se nos mueva.
Protegeremos con cinta aislante todas las conexiones. Os recomiendo que comprobéis la instalación. Verificaremos todas las funciones que van correctamente. Ya hemos terminado con todo el conexionado. Hemos hecho la comprobación de las luces y estas funcionan perfectamente. Ahora es momento de volver a dejar el tapizado como estaba. Y con esto hemos terminado el montaje. Ahora solo faltará colocar la base de enchufe y la bola. Con la ayuda de los tornillos de 1065 sujetaremos la bola. Sujetaremos la base a la chapa y sujetaremos la chapa al tornillo. Terminaremos de apretar con la dinamométrica los tornillos de 10, en este caso a 51 Nm. Y con esto damos por terminado el montaje del enganche.